Muy buenos días. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos, de poder adorarle, de tener la bendición de conocerle. Efesios capítulo 1, continuamos con nuestro estudio. La semana anterior, con el propósito de avanzar hasta terminar el capítulo 1, tuvimos solo la oportunidad de llegar hasta el versículo 17, en donde el apóstol Pablo está pidiendo a Dios, el dador de todo don perfecto, la provisión para que aquellos que han creído y aquellos que hemos recibido la gracia del Señor, tengamos también la participación de la obra del Espíritu en nuestra vida para conocer más a Dios. Y si ustedes recuerdan un poco, hacía mención en que hoy es habitual a que no se conozca mucho a Dios. Hay algunos predicadores que mencionan lo raro de que llegamos a adorar a Dios, pero no conocemos al Dios que adoramos. Jesucristo, en el encuentro con la mujer samaritana, tiene un diálogo justamente respecto a eso. Ustedes no conocen a quien adoran. No es solamente el lugar, no es solamente la posición, no es solamente donde me encuentre y quizá me oriente a una adoración. No se olviden que aquí lo importante es a quién adoramos. Lo importante es a quién se le rinde el tributo. A quién, el tributo viene del pagar un impuesto, ¿verdad? A quién nosotros y los israelitas en el Antiguo Testamento decían, tributamos a Dios alabanza, tributamos, pagamos a Él. La alabanza, y mire cómo dice, debida a su nombre. Es decir, algo que el creyente, el hijo, aquel que está unido a Cristo, debiese de considerar como una necesidad, tributar a Dios alabanza. Pero podemos cantar y pudiésemos, lamentablemente, y es lo que no queremos, por eso enseñamos la palabra, encontrarnos con aquellas palabras que Jesús le dice a aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos grandes obras, en tu nombre. Y Él les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y de ahí que es importante en la misma declaración que Jesús dice, nunca os conocí, que yo quiero conocer a Dios y ser conocido por Dios. Cada uno de los creyentes debiésemos de tener este anhelo, este deseo por Dios, esta necesidad de conocerte un poco más, oh Dios. Pues bien, la palabra nos decía, le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, para que crezcan en el conocimiento de Dios, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y señalábamos que el conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento de los atributos y las definiciones de los atributos de nuestro Dios, sino que está relacionado, haciendo una unión con en Génesis capítulo 4, en el versículo 1, donde Adán conoció a Eva y hablábamos, ¿verdad?, de que este conocimiento es un conocimiento de relación, de una relación que debe obviamente generar un conocimiento de nuestro Dios, una relación íntima en donde usted y yo vamos conociendo a aquel que nos amó. Qué belleza el poder hacer esa declaración. Bueno, hoy día estoy bastante sensible por la palabra, pero
espero que el Señor nos pueda bendecir. Bien, versículo 18. Quiero que vayamos, y hoy día voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Les quiero pedir a los hermanos que proyectan, si es posible, poner la Nueva Traducción Viviente. Y pido que la proyecten. Usted igual tenga su Biblia, Efesios 1, capítulo 1, versículo 18. Voy a leer, y como dice en esta versión: pido al Dios y Padre que les inunde de luz el corazón, el centro de nuestras emociones, de nuestra voluntad, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la diestra, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cierre sus ojos. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Sé honrado por medio de la obra que haces y sigues haciendo en nosotros, por medio de tu Espíritu y tu palabra, alumbrándonos a cada uno de nosotros para comprenderla. Haz, Señor, que seamos una tierra fértil, que nuestra mente, que nuestro corazón esté abierto a recibir esta palabra, y como niños deseemos esta leche no adulterada para que podamos por ella crecer para salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué glorioso es poder leer, y ya que se acercan las fiestas de Navidad, algunos jugando al amigo secreto, ¿verdad? Yo sé que para algunos hoy día el hablar de Navidad es un poco complejo, y algunos preguntarán: ¿se podrá celebrar la Navidad? No se podrá celebrar la Navidad. La Navidad es una fiesta pagana. La Navidad nos recuerda del nacimiento de Cristo, aunque no nació el 25 de diciembre, porque no nació el 25 de diciembre. No es una fecha que esté allí, hay una historia detrás. Pero hago referencia a esto porque hoy día estamos en un tiempo en el cual muchos están pensando en regalos, y regalos particulares para poder expresar un afecto, para poder expresar amor, para poder expresar que realmente nos interesa, estamos muy interesados en quienes están a nuestro alrededor. Cuando hablamos de regalos, no puedo dejar de pensar, amado hermano, no como un objeto, sino como el Dios de toda gracia, que provee de todo don perfecto. Y como dice el apóstol Santiago, y como también nosotros lo podemos ver en la palabra, el apóstol Pablo no está pidiendo, amados hermanos, por cosas para la iglesia, para el pueblo de Dios, cosas que son intrascendentales. Y algo que de alguna manera cada uno de nosotros debe estar consciente. ¿Cuál es nuestra oración diaria? ¿En qué pensamos cuando nosotros oramos? ¿Cuál es el motivo de oración que permanentemente viene a nuestra vida? Señor, gracias por el día que me das, por la salud que me das, porque no hay mayor don que la vida. Gracias, Señor, porque mi familia está bien. Sí,
Es verdad que con eso nosotros mostramos misericordia, pero quiero honrar a Dios por la revelación que nos da por su palabra, en el sentido de que el apóstol Pablo nos hace pensar un poco más en lo que nosotros necesitamos pedir a Dios, porque lo necesitamos, valga la redundancia. Necesitamos pedir a Dios ciertas cosas que a veces no son perceptibles a nuestra vida. Sin necesidad de que esto sea jocoso, es lo que voy a decir. Hay una canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Y cuánto a veces lamentamos una situación como esta? ¿Cuánto se debilita el corazón del hombre? ¿Y cuánto, de cierta manera, nuestra vida tiende a no caminar en la misma magnitud de poder y de gracia, porque nos sentimos completa y absolutamente decepcionados y desilusionados por cómo nosotros nos estamos conduciendo? Entonces el apóstol Pablo dice: pido a Dios que les inunde de luz el corazón. Y amados, ustedes saben lo que hace la luz, ¿verdad? La luz en algunas ocasiones se ha definido como la ausencia de oscuridad. Y la luz a nosotros nos permite que todo particularmente sea visible, que nada pueda quedar sin que lo podamos ver, sin que lo podamos examinar. Y aquí, cuando el apóstol pide que Dios inunde de luz el corazón, lo pide con un propósito, lo pide con un objetivo. No lo pide simplemente porque hoy qué lindo se ve un corazón iluminado. Cuando hemos predicado el evangelio y cuando a veces hemos salido a compartir, hay algunas imágenes que se muestran en donde hay un corazón, ¿lo recordarán? Completamente negro. Y ese corazón negro, uno parece que tiende a pensar que cuando la luz de Cristo lo ilumina puede realmente cambiar. Pero lo que hace la luz es simplemente mostrar lo que realmente tiene el corazón. Es decir, la luz de Dios lo que hace es que ese corazón está oscuro o que ese corazón está iluminado por la obra de Dios. ¿Qué hace el cambio? Es la persona de Jesucristo, la salvación. Al Dios iluminar nuestro corazón, y Pablo pide la iluminación del corazón, es para que puedan entender. Hoy día hay un llamado a votación ciudadana, ¿verdad? Se puede votar por internet o se puede hacer de manera presencial. Ustedes entran a nacimiento.cl y ahí se puede votar. Pero mientras estos días he estado estudiando, meditaba si es que sé lo que tengo que hacer hoy día, y les tengo que decir que no tengo una respuesta. Estoy hablando de la votación. Y en este caso, al escudriñar la palabra, nos damos cuenta de que a veces nosotros carecemos de un entendimiento de la verdad de Dios. Y Pablo eso es lo que está pidiendo. Primeramente pide para que tengamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, que conozcamos a Dios. ¿A cuántos, pasando por los profetas menores, les ha impactado de que en ocasiones lo único que habla es el libro de ira de Dios? Impresionante. Y aquí nosotros nos damos cuenta de la necesidad de entender y de conocer a nuestro Dios, y aquí el apóstol pide que sea inundado nuestro corazón de luz para que podamos entender. ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos entender? Y el apóstol lo dice. El Espíritu Santo, Dios mismo, que es el Espíritu Santo en nosotros, alumbra
nuestros corazones para que podamos entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. La esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. ¿Qué tengo que entender? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Si Él me llamó, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos mostraba cuando podemos leer, voy a ir al libro de Romanos, en el capítulo 8. Los jóvenes en el estudio del día sábado, el discipulado, están justamente estudiando el orden de la salvación. Algo que nosotros de cierta manera hemos estado estudiando en el capítulo 1 de nuestra carta a los Efesios. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos, en el capítulo 8, nos podemos dar cuenta. Puedes poner Gracias. Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Lo tienen? Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor, el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Orden de salvación. Y una vez que los llamó, los puso en una correcta relación con Él, en la relación correcta con Él, y luego de ponernos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Vamos a ir ahora a la versión Reina Valera 1960, porque aquí esta le explica un poco más, pero dice el versículo 30, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también. Y si ustedes se dan cuenta, en el orden que aquí particularmente se muestra, la palabra del Señor nos revela, y a mí me gusta mucho este texto porque me ha hecho comprender ciertas cosas, y como dice, a los que predestinó, ¿qué hizo con los que predestinó? A estos también los llamó. Pero, y después, ¿y a los que? ¿Qué hizo con los que llamó? A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también. O sea, lo que la palabra de Dios nos muestra aquí, sin ponerle más, es que a los que predestinó, no los deja en ningún momento de seguir obrando y operando en ellos. A los que predestinó los llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Es decir, el orden de la salvación está completamente allí mostrado y desarrollado por Dios. No es que a unos llama y después los deja, a otros los justifica y después caen. No, la palabra nos muestra efectivamente aquí de que al que llamó lo justificó y al que justificó también glorificó. Por eso es importante la seguridad de salvación. Por eso es importante, y Pablo pide entender la esperanza segura a que Él os ha llamado, la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Estoy nuevamente en Efesios 1:18, porque entendemos por la palabra de que Dios, al poder predestinar, llamarnos, justificarnos, Él da por hecho, y nosotros debemos de entender de que Él nos da la esperanza de que también seremos glorificados. Dios no va a dejar su obra a medias. Pero ¿en quién obra? Y esto es lo que debe entender la iglesia. No se olvide de que esta carta está escrita a los santos y fieles. Y los santos y fieles son aquellos que por la gracia de Dios han sido alcanzados.
¿Cuán importante es la seguridad de salvación? ¿Y cuánto lucha a veces una persona preguntándose, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? No sé si usted se lo ha preguntado alguna vez. Si ha reflexionado en ello. Y sobre todo donde viene a veces una mayor lucha para estar seguro de que soy un hijo de Dios es en el tiempo de prueba. Porque a veces es un chaparrón tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, que nos hace ver, Señor, ¿estarás tú conmigo? Pues sí, Él está con nosotros cuando Él ha obrado para salvarnos. Nos muestra efectivamente de que nosotros podemos estar confiados y seguros en la esperanza a la cual Él nos ha llamado y en la cual Él nos ha hecho partícipes. Qué bendición es esta, entender de que si Dios me llamó va a completar su obra. Me gusta mucho el texto Filipenses capítulo 1 versículo 6, apréndaselo de memoria. El apóstol Pablo dice, y estando persuadido de esto, yo estoy persuadido, yo realmente creo, estoy convencido, nadie me va a hacer dudar de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué seguridad! Y es lo que Pablo de alguna manera quiere que nosotros, amados hermanos, iluminados por la obra del Espíritu Santo, al entender la palabra, comprendamos la esperanza segura de la cual Él nos ha hecho partícipes al llamarnos. El día miércoles cantamos El Rey ya viene. Un himno que hace mucho tiempo no lo cantábamos. Y me recordaba en esa estrofa, veo niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. El Rey ya viene. La esperanza de los hijos de Dios, la esperanza gloriosa de los hijos de Dios, amados hermanos, es que Dios a nosotros nos hizo partícipes de algo que no merecíamos, la salvación, a una relación correcta con Él, sin que usted y yo hayamos tenido una intervención impresionante, sino que solamente somos salvos por la gracia. Qué don más grande, ¿no? Pero no nos ha hecho partícipes de esto para que aquí estemos como los demás, pateando piedra. Al salir de mi casa nuevamente miro el cielo y le digo, Señor, ¿cuándo vendrás? Amados hermanos, si eres un hijo de Dios, desea la segunda venida. Anhela que Cristo venga. Es que yo quiero tener otras cosas, amados hermanos. No, tú no sabes, no entiendes. Y por eso el apóstol Pablo quiere que entendamos esta esperanza a la cual Él nos ha llamado. Amado hermano, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Cristo el Redentor. No sé si vendrá en la mañana, pero eso así dice el himno. Pero cuán gloriosa será la mañana. ¿Usted cree que le va a interesar a usted como esté? Si el Señor viene de noche y estamos en pijamas, ¿qué interesa? Lo más importante que sucederá en el momento que Él aparezca es Él. Es Él. Amada iglesia, lo que el apóstol Pablo pide, conózcanle a Él, pero además de eso entiendan la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. Amados hermanos, frente a la gloria de Dios y a la presencia de Dios, ¿qué otra cosa importa? No sé si a usted le importa algo, pero es digno de meditar en nuestro corazón. Me interesa lo que tengo, me interesa lo que sueño. ¿Qué me interesa? Y por eso el apóstol pide que entiendan la esperanza segura a la que Él os ha llamado. ¿Cuán importante es eso, no? Cuán importante es entenderlo.
Porque cuánto más seguros nosotros estaríamos si entendiéramos esto. ¿Mm? ¿Cuántos se sienten un poco expuestos? Bendito sea el Señor que vivimos el nacimiento, ¿eh? ¿Cierto? Tuve que ir el viernes a Concepción. Tranquilamente me ingreso en una arteria principal y cuando veo al frente humo, me empiezo a acercar y empieza a salir más humo. Y después semáforo en rojo, nadie lo respeta. Y comienza a generarse un caos. Para muchos, aún dentro de la iglesia, esto es una preocupación porque dice, ¿hasta dónde iremos a llegar? Amado hermano, Dios tiene el control de todas las cosas, absolutamente de todas. Y si nosotros tenemos esa esperanza, podemos gustar y ver que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Es dichoso, ¿o no? Hermanos, es dichoso el hombre que en Él confía. Es decir, dice después, la esperanza, necesitamos emprender la esperanza segura que Él nos ha llamado. ¿Y qué más necesitamos entender? Bueno, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Ustedes recordarán que Dios en el Antiguo Testamento hace la observación respecto a que el pueblo de Israel era la niña de sus ojos. Muy deseado, muy delicado, era su gran tesoro. Era por quien Él se preocupaba y ocupaba permanentemente. Bueno, ¿qué pensarían ustedes si nosotros hoy día pudiésemos ver por medio de la palabra cuánto Dios ve en su iglesia riquezas de gloria de Él? No porque nosotros seamos cada uno tan importantes y tan buenos. Hay alguien que se pueda parar aquí y decir, síganme a mí, síganme lo bueno, yo soy de lo bueno. ¿Ah? ¿Podremos decirlo? Nos reímos, ¿no? Nos reímos. ¿Por qué nos reímos? Porque no nos gustaría ser el caudillo, no nos gustaría ser el líder que de alguna manera debe tener ciertas características un poco más destacadas, porque no nos sentimos destacados. Pero amados hermanos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos muestra de que toda nuestra vida fue limpiada con su sangre de todos nuestros pecados. De todos. No sé si a usted le interesa eso, pero para mí me llena de gozo. ¿Ah? ¿Se recuerdan que una vez yo les confesé, porque lo confesé, que cuando estaba en el colegio sacamos un jamón de un supermercado? ¿Se acuerdan? Bueno, mis hijas, siendo un poco menores de lo que están ahora, una vez me dijo una, ay, ¿qué? Yo no he robado jamón del supermercado, pues me dice así, ¿ah? Y me la tira así como, oh, yo no he robado jamón del supermercado. Entonces yo me detengo y le digo, sí, yo robé jamón del supermercado, pasado, pero de esos pecados me perdonó Cristo. Y esa obra, amados hermanos, es lo que describe el libro de los Salmos. Bienaventurado aquel varón a quien Jehová no culpa de pecado. ¿Cómo creen ustedes que Dios ve a su iglesia? ¿Cómo creen que Dios desde los cielos contempla a su iglesia? Y estoy hablando de los redimidos, ¿ah? No de los que entre medio se camuflan y pasan piola como que fueran redimidos. ¿Ok? No. ¿Ustedes cómo creen que Dios ve a los redimidos? ¿Los ve todos pifiados? ¿Los ve todos manchados? ¿Por qué creen, amados hermanos, que cada uno de nosotros debemos glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo?
por esta obra poderosa que ha hecho en nosotros. Y aquel que es poderoso para presentaros sin mancha, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él con gran alegría. Qué palabras más bellas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él con gran alegría. Al único y sabio Dios sea gloria, imperio y potencia por los siglos de los siglos. ¿Ustedes creen que eso lo inventé? No. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Oh, yo pensé que me iban a decir el libro. Está en la Biblia. Gracias. Dejen reírme un poco. A ver, ¿alguien sabe dónde está ese texto? ¿En Primera de Pedro? Vamos a buscarlo, porque esa es la doxología. A veces nuestra cabecita está llena y quiero que lo veamos, por favor. Es en Judas, versículo 24. En Primera de Pedro lo que dice, en las cartas de Pedro dice, y después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero en el libro de Judas, y por eso, porque ya los lectores de la Biblia, los que van al día, debieron de haber pasado por este texto y les debe haber impactado. ¿Por qué? Por lo que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Amado hermano, es como que Jesús tomara a alguien, a cualquiera, lo toma y lo lleva delante del Padre y no tiene miedo de presentarlo, no tiene temor de presentarlo. Primeramente, Jesús lo guarda sin caída, sin que éste pueda caer, aunque quizás vaya siempre tratando de caerse, y aquí el Señor lo guarda. Pero aparte de eso, viene y lo presenta sin mancha. No sé si está impecable, ¿eh? No lo sé. Pero Jesús no tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque su obra fue de poner impecable a aquel que va a presentar delante de su Padre. Y por lo tanto va delante de Él y no va. ¿Usted se ha presentado de alguien para saber cómo lo va a encontrar? Es decir, se presenta delante de él y empieza a tiritar porque dice, ¿cómo me encontrará para saber si soy acepto o no soy acepto? No, la palabra nos muestra que Jesús es poderoso para primero guardar sin caída. ¿A quién? A su iglesia. Segundo, presentarla sin mancha, pero delante del Padre con gran alegría. No es de cualquier manera, es con alegría. Porque, amados hermanos, la obra de Jesucristo en la cruz fue perfecta, completa. Las palabras de Jesús al decir consumado es verdad lo que Él hizo. Él completó la obra. Por lo tanto, el apóstol Pedro lo que procura hacer es simplemente, el apóstol Pablo lo que presenta es de que nosotros entendamos primero la esperanza a la cual Él nos ha llamado, pero además comprendamos la obra que Él ha hecho en cada uno de quienes ha salvado. Y amados hermanos, esta obra es una obra gloriosa. Oh, si la iglesia, amados hermanos, comprendiera realmente cuál es su porte y cuáles son todos los dones y gracias de las cuales Dios los ha hecho partícipes por medio de la obra de Jesucristo, yo le aseguro que usted y yo no dudaríamos de que la iglesia es una iglesia gloriosa. Gloriosa. Pero claro, ahora nos miramos a nuestro alrededor y decimos,
¿Gloriosos nosotros? ¿Nosotros gloriosos? No. Usted está equivocado. Nos puede decir. Encontraron Judas, ¿verdad? Remárquelo ahí, póngalo bonito. Porque se habla de Cristo y de la obra que ha hecho. Judas capítulo 1, versículo 24. Ahora, en el libro de Efesios también, qué bellas son las palabras cuando en Efesios 5, 26, hablando el apóstol Pablo de qué es lo que Dios ha hecho con nosotros, sus hijos, por la obra de Cristo. Versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. Estoy con la versión de las Américas, perdón. ¿Para qué se dio? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Es decir, la obra de Cristo hace que la iglesia, la cual veíamos que Dios llamó y la predestinó para que pudiese completar su obra plena en la glorificación, esta iglesia tiene la bendición de, por la obra de Cristo, haber sido santificada, pero con un fin de presentársela a sí misma. Es decir, Él realiza una obra en la iglesia, pero con el fin de presentársela a sí mismo. Y mire lo que menciona el texto: a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria. ¿Usted ha asistido a un matrimonio? ¿Qué es lo más importante en un matrimonio? Qué increíble, ¿eh? El marido carne cogote. Uno se podrá haber comprado el más lindo traje y toda la cuestión, podrá haber adelgazado, pero uno entra con su mamá y lo saludan y qué, toda la cuestión. Pero llega la esposa, todos de pie, ceremoniosos y admirando su peinado, su vestido, cómo le queda, qué tan gloriosa se ve, qué tan maravillosa, cuánto se destaca. Y sabe, amado hermano, esa preparación la hizo su novia y todo su entorno. La palabra nos describe que el que preparó a su iglesia para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, fue el mismo Salvador. ¿Usted entiende? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que tomó a aquella que no valía nada, viene, la toma y obra en ella para transformarla de tal manera que después todos puedan admirarse y ver a esta iglesia gloriosa. Pero, amado hermano, tú y yo no nos podemos quedar, somos la iglesia gloriosa. No, sino en aquel que nos amó y obró de tal manera para que usted y yo fuésemos transformados y pudiésemos quedar santos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esta iglesia, amado hermano, no presenta ni un solo defecto, porque la obra de Cristo es perfecta. Qué maravilloso, ¿no? Si cuando le echan mucho la culpa a la iglesia, la iglesia, puta, la iglesia charra, la iglesia aquí, la iglesia allá. Amado hermano, tenemos que entender que efectivamente a veces la iglesia de la cual nosotros estamos hablando es aquella que vemos con nuestros ojos, en donde hay de todo.
Como digo yo, ovejas y cabritos. Aquí no hay un pastor a la entrada que dice ya, oveja a la derecha, cabrita a la izquierda. ¿Ah? Aquí hacemos un culto para ovejas y cabras. La escuela bíblica es para ovejas y cabras. El culto es para ovejas y cabras. Quiero ser claro en ello. Y cuando vemos esta iglesia nosotros nos decepcionamos, porque efectivamente vemos que a veces las cabras se van a los montes y no vuelven en un tiempo, y se carnerean y se pelean y generan una cantidad de daño. Pero cuando entran las ovejas, uy, las ovejas lindas, mansitas, uno les pone agüita, ahí toman agüita. Les pone el pasto, ni alegan si es pasto seco o pasto verde. Ellas comen. Pero la iglesia, amados hermanos, es gloriosa. Y nosotros tenemos que comprender eso. Eso es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a Dios, que comprendamos. No por eso usted y yo, al no entender bien las cosas de las cuales Dios nos ha hecho partícipes, caminamos de cualquier manera, andamos de cualquier manera. Y no, amados hermanos, el interés particular de poder enseñar la carta de Efesios es porque después de todo lo que nos está introduciendo el apóstol Pablo en estas enseñanzas, vamos a llegar a cómo nos debemos de comportar en el capítulo 4. Y de hecho, ¿cuántos vamos a ir al paseo? Ya, pues, levante la mano. El próximo domingo, vamos a tener 3 enseñanzas. Y una de las 3 enseñanzas están relacionadas con la iglesia y el libro de Efesios. La unidad y el crecimiento de la iglesia. Y por lo tanto nosotros tenemos que también entender cómo debemos de caminar si somos iglesia. ¿O no? Bien, versículo 19. Esta obra la ha hecho Dios y dice, versículo 19, en la NTV, por favor. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué debemos entender? Hermanos, nuestro Dios es poderoso, ¿no? ¿Están seguros? Nah, ¿les creo o no les creo? Háganme entender. ¿Por qué es poderoso? A ver, denme un ejemplo, háganme clase. ¿Por qué ustedes me dirían que Dios dice aquí el texto que podamos entender la increíble? Mire el concepto que usa primeramente. Parece que no es muy creíble. Es increíble. Grandeza del poder de Dios. Díganme. Ya, empiecen a balar las ovejas. ¿Por qué? Ya, por habernos perdonado. Pero, ¿se acuerdan ustedes del libro de Romanos? Salmos capítulo 19, le estoy dando pistas. Salmos capítulo 19, Romanos capítulo 1. La palabra de Dios nos muestra de que el hombre en general, cualquiera sea un hombre en tinieblas o en la luz, puede conocer a Dios por las cosas visibles. ¿Qué cosas visibles? Su creación. ¿Quién pudo haber hecho el sol? Y amados hermanos, yo creo que usted cree al igual que yo que no fue una explosión, ¿verdad? Pero ¿cómo pudo existir un ser que haga el sol? Cuando, amado hermano, todo lo que se acerca al sol
La creación nos muestra el poder de Dios, nos muestra su gloria, nos muestra cuán grande es. Oiga, amados hermanos, yo veo los árboles. No hay cosa ya que me esté molestando que la creación humana. Y le voy a decir así. Uno está en un paisaje tan bonito y de repente aparece un poste con un cable. Los cercos. ¿Han visto ustedes? Yo a veces me he bajado de mi vehículo para sacar una fotografía y el paisaje lo encuentro tan bello y de repente aparece un zinc, que es el techo de una casa que está por allá, entre medio de una linda pradera. Si ustedes se dan cuenta, la creación de Dios es perfecta. Ver el caudal de un río, ver cómo las hierbas, cómo el pasto crece, las flores, cómo a su tiempo dan los árboles. Primero, ¿cómo salen los arbolitos que quedan deshojados? Voy a usar ese concepto, ¿verdad? En todo el invierno, lo primero que germina son las hojas. ¿Por qué? Porque después viene la germinación del fruto. Y las hojas cubren el fruto para que pueda haber una correcta maduración de aquel fruto. Un accidente, ¿no? No. Dios, amados hermanos, ha creado. Mírese usted. Usted es más bonito que yo, ¿verdad? Y usted al mirarse dice, qué bien. Tengo una nariz con 2 hoyitos, tengo 2 orejitas para oír bien, tengo una boca, un cuello, puedo andar erguido, ¿verdad? Tengo 2 manitos para poder ayudar, para poder bendecir, para poder ponerme bien mi ropa y todo lo demás. Y uno empieza a ver qué perfección. Y cuando la ciencia ha aumentado y se puede ver todo el cuerpo, cómo de alguna manera va siendo formado. Mi hermana Jessica tiene la oportunidad ahora de estar en su vientre esperando un bebito, ¿verdad? Y cómo de alguna manera va a ir viendo toda la evolución, porque Dios es poderoso. Yo me recuerdo todavía cuando íbamos a la ECO y decían, ahí está. Y yo escuchaba y decía, ¿y de qué están hablando? Ahí está. Fu, fu, fu. No entendía nada, ¿verdad? A veces a nosotros nos pasa que no somos capaces de entender y por eso el apóstol Pablo pide que nosotros entendamos la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Pero para quién? Porque está ese poder enfocado en alguien. El poder de Dios no solamente está allí, disponible. No. Claramente dice la palabra que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Para nosotros. Es decir, este poder de Dios, Él lo ha puesto a disposición. Y dice, para nosotros, y lo deja claro, los que creemos en Él. Y creer en Él simplemente no es decir, yo sé que hay un Dios. No, creer en Él es estar completa y absolutamente de acuerdo con Él. Confesar, es decir, que yo creo lo que Él dice. Que soy un pecador y que solamente por la gracia de Dios puedo alcanzar salvación. ¿Y cómo es este poder? Acabamos de describir un poco lo que nosotros vemos con nuestros ojos alrededor. Pero dice así, es el mismo gran poder, versículo 19, que levantó a Cristo de los muertos. Pare ahí. Es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Usted ha visto a alguien que quizá le dio un ataque cardíaco? Si hago recordar a alguien con esto, bueno, pero esta persona no perdió ni 1 litro de sangre. Esta persona que le dio el ataque cardíaco no tiene ninguna cuestión visible al momento de expirar.
Pero la palabra de Dios a nosotros nos relata de que Jesucristo derramó toda su sangre en la cruz. ¿Verdad? Derramó toda su vida. Para probar si él estaba muerto, le perforaron el costado y de ese costado salió sangre y agua. Aparte de eso, vemos que él tenía heridas en sus manos y en sus pies, la corona de espinas. El deterioro del cuerpo de Cristo es tal como lo describe el libro de Isaías. Fue molido por nuestros pecados, molido. Y si bien es cierto, ningún hueso suyo fue descoyuntado ni quebrado conforme a la profecía, la palabra de Dios nos muestra de que Él verdaderamente en la cruz del Calvario sufrió la ira de Dios y ese cuerpo, amados hermanos, quedó completa y absolutamente molido. No es igual comparar a alguien que no tuvo ninguna de las características que nosotros vemos en la muerte de Cristo en la cruz. No sabemos qué es lo que pasó a Lázaro. La palabra de Dios nos dice que Lázaro murió. Parece que al parecer no tenía heridas. Y cuando Jesucristo nos relata la palabra en el Juan capítulo 11, le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, todo su cuerpo y su organismo puede nuevamente, al oír la voz de la vida, salir a la vida nuevamente. Pero Jesucristo, amados, Jesucristo. Cuando vemos a Jesús, obviamente, lo importante en este caso es de que tuvo que actuar un poder superior para poder levantarlo de los muertos. Ustedes recuerdan el testimonio de cómo lo vio el cuerpo glorificado, el cuerpo de Cristo después de la resurrección. Fue un cuerpo que justamente no se veía como aquel molido en la cruz. Ustedes recordarán a los discípulos de Emaús, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén en estos días? Obviamente no estaba visible, los ojos estaban velados. Pero cuando Jesús se presenta delante de los discípulos, también le dice: Tomás, tú no estás de acuerdo con que yo soy el Cristo, porque tú dijiste que no creerías si no pusieres tu dedo en las heridas de sus manos y tu mano en el costado. Bueno, ponla. Para los que ya están en Apocalipsis, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, dice: y he aquí vi un cordero como inmolado. Ese cordero tenía las marcas del sacrificio. Y fue y tomó el libro de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo será visible. Las marcas de su sacrificio por nuestros pecados serán visibles para ti y para mí. Qué gloria más grande cuando veamos a nuestro Señor. Oh, yo quiero verle. Yo quiero verle. No sé cuántos querrán conmigo, pero yo quiero verle. Hay una canción de Marcos Vidal que canta: solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, ni el color de mi corona si la llego a ganar. Y él dice: solamente déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada.
Y al terminar la canción dice, porque he esperado este momento toda mi vida. Ver al que me amó, ver al que tomó mi lugar. Qué palabras, amados hermanos, las del ladrón al lado de la cruz. No temes ni en el momento de la condenación, le dice aquel ladrón que se arrepintió. Este hombre padece injustamente, pero nosotros aquí estamos porque lo merecemos. Nunca me había identificado con ese ladrón. Pero amado hermano, yo soy ese ladrón que no moría en ese lugar, pero que debía haber muerto, porque soy un pecador. El meditar y entender en el poder increíble de nuestro Dios que levantó de los muertos a Jesús, es importante meditar en su muerte. Porque después de que Él fue muerto, fue puesto en un sepulcro. Y la palabra del Señor nos muestra de que le pusieron custodia, le pusieron soldados y Él se levantó de los muertos. ¡Aleluya! Porque su resurrección es el motivo de nuestra justificación. Nosotros somos hechos justos por esa resurrección. Cuán importante es entenderlo. Ahora, si entendemos el poder de Dios, si entendemos la obra que nuestro buen Dios hizo en la persona de Cristo al levantarlo de los muertos, y dice, y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Vamos a ver en la palabra, luego que me toca compartir también esto. El lugar de honor. El lugar de honor, la derecha. Es un lugar de autoridad. Es un lugar de poder. Y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está, y esto es importante para todos los que están asustados en la crisis, ahora Cristo está muy por encima de todo, muy por encima de todo. No es de que Cristo está aquí y aquí abajito al borde, terminando el poder de Cristo viene otro. No, no, la palabra nos dice que ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Porque habrá cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Amén. Si esto es bello así como lo palpamos, imagínense después. Él tiene toda autoridad y poder. Amado hermano, es verdad que nos encontramos en un tiempo de mucha convulsión. Es verdad que hay guerra, rumores de guerra. Imagínense, una niñita, Greta Thunberg, genera una promoción. Aparentemente ella es la que genera una promoción para levantarse contra los tremendos líderes del mundo. Ella respondiéndole a Donald Trump. Vemos que hay guerras, rumores de guerras. Vemos que es posible que Irán se esté potenciando de manera nuclear. Vemos, amados hermanos, de que hay enfermedades que crecen. Bueno, la palabra del Señor nos dice que ese sería principio de dolores. No es algo que Dios no lo haya dicho. Así que por favor la iglesia no se asuste. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios está por sobre toda autoridad, está por sobre todo. Por lo tanto, si nosotros tenemos comprensión de eso, ¿por qué nos inquietamos tanto? ¿Se da cuenta de que Pablo es importante que quiera pedir que la iglesia comprenda estas cosas? ¿Cuán más tranquilo estaríamos, no? Dios ha puesto todo, versículo 22, bajo la autoridad de Cristo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Oiga, amados hermanos, nosotros tenemos tremendas bendiciones. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo,
estamos colmados de bendiciones. Y cuán necesario es que usted y yo lo entendamos. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué el cristiano aborrece el pecado y no se deleita en él? Porque ya es la iglesia de Cristo. Y si Él es la cabeza, nos transmite por medio de la obra de su Espíritu, Él estando en nosotros, todo el buen deseo, el bien, y el pecado ya no está en nuestra vida, no es lo que queremos. El pecado a un cristiano, amado hermano, literalmente le molesta. El pecado a un creyente le molesta. A un creyente el mentir inmediatamente lo inquieta si es un verdadero creyente. Cualquier actitud contraria a la voluntad de Dios, esto nos debiera de generar a nosotros un cambio. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo y es su cuerpo. Y por lo tanto, Él vela por nosotros. Él la cuida. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¿Usted sabe por qué vamos a llegar al cielo? Por esta razón. Porque somos el cuerpo de Cristo. Un amado pastor dice que cuando uno llegue al cielo le van a pedir, si es que hay allí un control aduanero, su cédula de identidad. Haciendo obviamente una comparación. Y lo que se va a hacer es que van a ver la fotografía del que está allí. Y esa fotografía, amado hermano, particularmente va a mostrar la identidad de quien va a ir. ¿Y sabe quién tiene que estar allí? Jesucristo. Es decir, yo no voy a entrar con el pasaporte mío, Jaime Carrasco. Yo voy a entregar mi cédula de identidad. Estamos simplemente haciendo una comparación. No es que esto va a ser así porque no está en la Biblia ya. Pero lo que se tiene que ver es que estamos vinculados a Cristo, nos parecemos más a Cristo. Si todo lo que hemos hecho en oración, en lectura de palabra, en reunirnos, no nos ha hecho cambiar y parecernos más a Jesucristo, es necesario preguntarnos, ¿soy parte de tu cuerpo, Señor? ¿O necesito que me salves? Y yo le invito a que esta sea nuestra meditación. Oremos. Padre, haznos entender lo que aún no entendemos. Aquellas verdades que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, sino aquellas verdades que tú las revelas por tu Espíritu a cada uno de tus hijos. Haznos entender la esperanza a la cual nos has llamado, las riquezas de gracia que tú has puesto en cada uno de nosotros como parte de los que has redimido, y haznos comprender el inmenso poder que se ha manifestado en nosotros, como lo hiciste también en la persona de Cristo al levantarlo de los muertos. Padre, que estas verdades transformen nuestras vidas y nos hagan más semejantes a nuestro Señor. Si hay alguien que hoy, Señor, en medio de nuestra comunidad no ha creído en ti, rescátalo, Señor. Sálvalo, Señor, de tal manera de que haya gozo en los cielos, delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Que esto sea una realidad en medio de nosotros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.